Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Yana Design. En el vídeo de hoy venimos con un proyecto súper sencillito de hacer, que puede ser un detallito ideal para regalar a una costurera. Como siempre os digo, nunca son suficientes alfileteros, y este tiene un estilo vintage súper elegante. ¿Te gusta? ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos 20 centímetros de una tela tipo lino, la más rústica que encontremos, unos 10 centímetros de una tela de vichy también rústica, con un acabado un poquito así más antiguo, un retalito de una tela romántica así para lo que son las aplicaciones, y luego papel de aplique o cinta de doble cara para lo que es la aplicacioncita que lleva de la flor, un tramito de cuerda para colgarlo. Y los sellos es opcional, si queréis ponérselos pues tenéis también la opción del sello. Y luego necesitaríamos un poquito de guata para rellenar, de este tipo así. Y luego para la que quiera hacer una réplica del nuestro os hemos preparado estos lotes, que llevan pues la tela de lino, la telita de vichy y un poquito de un retalito de la tela de romántica. Y con todo esto vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, tenemos dos piezas, esta la vamos a reservar y vamos a empezar por la parte de arriba, que sería esta. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a marcar todo el contorno, este es mi prototipo, para saber un poquito dónde vamos a poner los sellos, la florecita y demás, ¿vale? Y simplemente con un boli de estos que se borran con la plancha, vamos a marcar todo el contorno. Con un piloto, un friction le llaman también a este tipo de boli, ¿vale? Lo primero que he hecho es irme y pegarle un poquito de papel de aplique a una flor, pues así, la más vintage, la más rústica que encontréis por casa. La vamos a recortar todo el perfil hasta dejarla, pues lo que es la silueta básica. Al final me he quedado con esa parte, le he quitado este rabito de aquí. Vamos a desprender el papelito y vamos a decidir un poco dónde va. De momento no vamos a planchar nada porque si no se nos van a ir las marcas, pero sí vamos a un poco a definir, ¿no? Por dónde vamos a tirar. Yo creo que esa altura podría estar muy bien. Quiero poner ahí número 37. Vamos a probar primero en un papel porque yo quiero poner más o menos a esta altura. Yo estoy utilizando los míos que tengo, pero también tenéis estos en la página web, ¿vale? Que aquí tenéis números y letras también, ¿vale? Algo así quiero poner yo, ¿vale? Y yo calculo que puede quedar bien a una altura, una cosita así, calculo yo, ¿vale? Como esta tela tiene una tramada muy rústica, pues se queda como más difuminadito, pero súper chulo. Número 37. Bueno, ahora vamos a pegar lo que es esta figura. Seguramente se nos va a desmontar un poquito del dibujo, luego lo volveremos a realizar, ¿vale? Vamos a pegar esta figurita y volvemos. Bueno, como veis se me ha borrado un poquito el dibujo, pero no importa, ahora lo volveremos a marcar. Y ahora lo que voy a hacer es pasarle un pespunte a todo el contorno, por aquí, con hilo transparente. Es este hilo que lo tenéis. Es un hilo de, bueno, invisible, ¿vale? Vamos a la máquina a coser este poquito y volvemos. Bueno, ahora cogemos los sellitos nuevos y vamos a empezar con esta parte. Ya tenemos ese y ahora vamos a poner París. Más o menos, no sé si ponerle este también y luego poner París aquí. Quizás lo vaya a poner así, más que París ahí. Vale, pues en ese caso voy a poner primero este. ¡Oh, qué mono, por Dios! ¡Uf! ¡Qué mono está quedando! Y ya por último, París, que lo voy a poner aquí. ¡Oh, qué cosa más fina, Dios! Me encanta. Vale, no sé si poner algo más o dejarlo así. Creo que lo voy a dejar así, ¿vale? No lo quiero cargar mucho. Lo voy a dejar así, ¿vale? Bueno, ahora ya es el momento de calcar por este lado, por donde vamos a coser, evidentemente. Eso lo hemos puesto simplemente para guiarnos un poco, ¿vale? Entonces ahora marcamos por este lado
mirando un poco cómo lo teníamos puesto, que era más o menos a 1 centímetro aquí. Ahí. Sí, prácticamente me ha quedado, está prácticamente en el sitio, ¿vale? O sea que nos vale. Muy bien, pues ahora, este proyecto es muy rapidito de hacer. Vamos a encarar a esta pieza, esta de aquí, dejando una pequeña abertura en la parte de abajo, ¿vale? Así que vamos a ir a la máquina y cosemos desde aquí, tiqui, tiqui, ti, hasta aquí, ¿vale? Vamos a buscar un hilo del tono de la tela y a coser. Muy bien, pues ya lo tenemos. Retiramos los alfileres y recortamos dejando aproximadamente medio centímetro, 1 centímetro. Quizás en esta tela 1 centímetro porque es un poquito de tejida grande y bueno, de tramada grande y prefiero que sea más grande el margen, ¿vale? Siempre que nos encontramos formas cóncavas, piquete. Y ahora, con mucho cuidadito, le vamos a dar la vuelta. Cuidadito me refiero de no romper. Ay, qué mono, por favor, me encanta. Una vez que lo tenéis así, si consideráis que debéis de ponerle alguna cosita más, pues también podéis hacerlo, ¿eh? Por eso digo que siempre estáis a tiempo de poner algún sello más. Ya lo tenemos preparadito para rellenar. Mirad qué cosa más fina. Y ahora, con paciencia, esto se rellena en un momentito. Lo vamos rellenando. Aquí tengo yo mi super bote. Bueno, me voy a quedar rellenando tranquilamente y ahora os lo enseño. Pues ahora ya nos queda cerrarlo a puntada escondida. Bueno, vamos a continuar con el volante. Aquí lo que he hecho es unirlo y ahora lo que vamos a hacer es poner un alfiler. La costura se puede quedar aquí o atrás, pero bueno, pienso que aquí es mejor. Ponemos aquí un alfiler y justo en el otro lado ponemos otro alfiler, que más o menos yo quiero que me quede aquí, ¿vale? Esta parte de aquí también la vamos a dividir y la vamos a poner en el centro, ahí y ahí. Y lo estoy poniendo como a 2 centímetros de la parte de abajo, pero bueno, eso es opcional, ¿vale? Entonces, ahora lo he cortado y lo he dejado tal cual, no quiero deshilacharlo ni nada, lo voy a dejar así. No le he hecho el dobladillo porque me gusta que se quede así como deshilachadito. Entonces ahora vamos frunciendo y a la vez que vamos frunciendo vamos afianzando. O podemos fruncirlo todo. Que también estaría bien. Vamos a hacerlo todo. Y ahora vamos a asegurar aquí con un puntito y seguimos y lo aseguramos aquí con un puntito. ¿Veis? Seguimos. Buscamos la mitad. Y buscamos la mitad aquí también. Y fruncimos. Muy bien. Con todo afianzado ya es mucho más fácil, ya simplemente
asegurarlo a la parte de abajo. Porque ya el rizo lo tenemos claro. Vamos a hacer todo el contorno tranquilamente y os lo enseño. Bueno, ahora solo nos queda poner el lacito aquí y la cuerdecita aquí arriba, ya estaría terminado. Ahora os lo enseño. La cuerda es simplemente un tramo. Bueno, ya lo tenemos terminado y como habéis visto no se tarda más de 30 minutos en hacerlo. Y si los hacéis en cadena podéis tener unos cuantos en solo una tarde. Y así poder decorar vuestros espacios creativos con este estilo tan chic. Bueno chicas, si os ha gustado el vídeo de hoy no os olvidéis de suscribiros al canal. Además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Muchas gracias por acompañarme. Otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!